Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Y hoy vamos a estudiar, queridos hermanos, acerca de la murmuración. La murmuración, un daño a nosotros mismos. Así que vamos a estudiar en dos partes, esta sería la primera parte, y quiero empezar, hermanos queridos, con una historia. En una ocasión, una hermana de la iglesia habló muy mal de un pastor. Empezó a hablar e inventarse cosas de su vida privada y empezó a hablar a un hermano, luego se iba donde otro hermano, luego se iba donde otra hermana y prácticamente desprestigió a ese hermano. ¿Sí? Ella escuchó un estudio bíblico y se arrepintió. Y dijo, no estaba bien lo que hice. ¿Sabe lo que hizo? Fue y habló con el pastor y le dijo, pastor, reconozco mi pecado, soy culpable. He hablado en contra suya, no merezco su perdón, pero vengo a pedirle por favor que me disculpe, que me perdone, porque yo he estado hablando mal de usted. Y el pastor le dijo, está bien, pero solamente quiero que usted haga una sola cosa. Quiero que me consiga una gallina negra. Ella dijo que raro que me pida una gallina negra. Bueno, por alcanzar el perdón fue a una granja y se consiguió una gallina de color negro. La llevó donde el pastor. El pastor le dijo, está bien, ahora quiero el segundo paso que usted haga. Y ella dijo, lo que usted me diga porque yo quiero su perdón. Yo quiero estar bien con usted y con Dios y lo que usted me diga. Y él le dijo, yo quiero que mate la gallina. Pues ella no tuvo problema porque era una mujer de campo, eso qué fácil dijo y la mató. Ahora quiero que usted desplume a la gallina. Y lo hizo ella fácil. Hirvió agua y sacó las plumas. Entonces dijo, seguro me va a decir que le haga un caldo de gallina. Entonces, y el pastor le dijo, mira, quiero que agarres esas plumas y camines por todo ese bosque que está frente aquí y empieces a esparcir las plumas. Ya que dijo, qué fácil, dijo. Y empezó a lanzar las plumas por donde caminaba. Y hacía mucho viento y las plumas se esparcían. Después de algunas horas llegó y dijo, pastor, ahora sí hagamos el caldo de gallina porque ya tengo hambre y ya quiero su perdón. No, antes de hacer el caldo de gallina, yo quisiera que tú recojas las plumas. Y dijo ella, es imposible, porque había mucho viento y las plumas fueron a todo lugar. Él le dijo, eso es la murmuración. No se puede volver a antes. No se puede remediar el daño. No se puede, porque tú hablaste con todos. Hablaste mal de mí, mi reputación se fue al suelo. No se puede volver a lo de antes. El daño ya está hecho. Eso es la murmuración, hermanos y hermanitas queridas. La murmuración causa mucho daño a la persona a la cual usted hace daño. Pero yo no quiero hablar y enfatizarme en el daño a la persona afectada. Yo voy a hablar del daño personal. Y de eso se va a tratar toda la clase, esta primera hora y esa segunda hora, hermanos queridos. Dios, hermanos, actúa, y le pido que por favor me ponga mucha atención. Él actúa directamente con las personas que murmuran. La palabra murmurar viene
del griego katalaleo, que significa ser traidor. Escuche muy bien, mire, murmurador significa ser un traidor, ser un difamador, significa calumniar, denunciar. Significa hablar mal. Hablar mal contra alguien. Y de hecho, en el Nuevo Testamento dice, no murmuréis los unos a los otros. Hoy vamos a estudiar, hermanos queridos, Números capítulo 12, pero lo vamos a hacer con mucha calma, porque tenemos mucho tiempo. Y usted puede ir abriendo. Si yo pido y les digo, alce la mano el que es ladrón. Alce la mano el que es ladrón. Alce la mano el que es fornicario. Pues nadie, ¿no es cierto? Alce la mano el que es enojón. Alce la mano el que alguna vez habló malas palabras. Alce la mano el que ha tenido problemas con la lengua y dice, no tengo pelos en la lengua y ha hablado de más. Alce la mano. Hermanos, ¿se da cuenta que los pecados que tienen que ver con el carácter y con la lengua son fáciles de aceptar? Y yo les digo una cosa, hermanos, cuando hablamos de quién es adúltero, nadie quería hacer la mano. ¿O quién es fornicario? Nadie. Y muchos más pecados. ¿Quién ve pornografía? Nadie lo va a alzar. ¿Quién es homosexual? Nadie va a alzar la mano. Pero cuando hablamos de problemas con la lengua, alzamos la mano como si fuera un pecado normal. Como si fuera aceptable ese pecado. Como que ese pecado sí lo podemos cometer sin ningún problema. Hermanos queridos, yo quiero mostrarle que la murmuración es un pecado tan grave como el adulterio, como el homosexualismo, como la fornicación. El hablar mal, el decir no tengo pelos en la lengua y tratar mal a las personas, es un pecado tan grave como los otros. Muchas personas nos hemos despreocupado y no estamos haciendo nada al respecto con lo que refiere a los pecados de nuestra lengua. No estamos haciendo nada. Vamos a irnos a Proverbios 13:3, hermanos, sin perder ahí Números 12. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Y mire el consejo de parte de Dios, del sabio Salomón, para nosotros. El que guarda su boca, guarda su alma. ¿Usted quiere estar bien espiritualmente? Controle su boca. ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Usted quiere conectarse con Dios y no tener problemas con Dios? Empiece con su lengua. Guarde su lengua, guarde su boca, y ¿sabe qué? Guardará su alma. Mas el que mucho abre sus labios, hermanos, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El problema es la imprudencia. A veces hablamos cuando tenemos que callar. Y ese es el tremendo problema que tienen muchas personas. Y por eso se destruyen la relación. Ya no te amo. Eres horrible, eres fea, eres un... Y vienen las malas palabras. Y eso causa tanto dolor en el corazón que se destruyen relaciones, calamidades, como dice el texto bíblico. Y si usted no se lleva con su propia familia, no le habla a su hermano, no le habla a su mamá, no le habla a su primo, no le habla a algún ser querido que usted tiene, usted ha tenido problemas con la lengua. Usted alguna vez habló sin pensar y ya no se pudo remediar ese asunto. Se puede remediar siendo humilde, ir a pedir perdón y reconciliarse, pero el orgullo es más. Entonces, hermanos queridos, Dios nos invita a trabajar en la lengua.
¿Qué publica ustedes en redes sociales? ¿Habla mal de los demás? ¿Cómo es su conversación con los amigos? ¿De quién habla? Cuando hablamos, ¿cuál es nuestro vocabulario? Incluso de política, hermanos. Hay gente que insulta porque piensa que tiene la razón. Y habla mal y acusa de ladrón, acusa de esto y aquello a todas las personas sin tener las pruebas, como si tuviera la razón todo el tiempo. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos con la lengua y después decimos, soy cristiano. Imagínese publicar en las mismas redes sociales usted hablando mal de las personas y al mismo tiempo soy cristiano. ¿Tiene sentido eso? Pues no tiene sentido. Por eso aquí en Pilanquí no hablamos de izquierda ni de derecha ni nada de eso. Hablamos de Dios. Él es nuestro rey, no tenemos otro rey. Él es nuestro rey, hermanos queridos. Y nos sometemos a las autoridades porque Dios lo manda. Hablemos más acerca de la murmuración. Este pecado de la murmuración, hermanos queridos, tiene que ver con la imprudencia. La gente habla mal sin pensar las consecuencias. Eso es imprudencia, hablar mal sin pensar en las consecuencias. Yo le digo porque le digo. Yo no tengo pelos en la lengua. ¿Ha escuchado eso? A ver, saque la lengua a ver si tiene pelos. Nadie tiene, es un dicho, no sé por qué dicen eso, ¿no? La gente le gusta hablar nomás, y yo no le debo a nadie, yo no tengo que dar razón a nadie, y eso es un pecado, hermanos. O sea, yo debo estar bien con Dios, pero también debo ser luz ante los demás. Yo no puedo quedar mal delante de la gente también, yo como cristiano debo ser luz, hermanos. Y hermanos, ponga mucha atención a lo que voy a preguntar. ¿Quién es el más afectado cuando hay murmuración? ¿Quién sería el más afectado? Hablando de la historia de la hermana de la gallina, pues parece que el afectado es el pastor. Pero antes de responder a esto, Proverbios, hermanos, abramos todos ahí, Proverbios 18:7. Y yo quiero mostrarle la realidad de la vida. Yo quiero mostrarle lo que dice Dios con respecto a la murmuración. Ya están ahí, Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento, ¿para quién? Para sí. El necio, cuando está hablando mal de las personas, pasa maquinando toda la noche pensando en cómo hacerle caer a la otra persona. Toda la noche, está todo en su mente hablando mal de los demás. Está pensando en cómo hablar mal de los demás. Y la primera oportunidad que tiene para conversar con otra persona, en vez de hablar de algo edificante, en vez de hablar algo bonito, en vez de hablar de Dios, en vez de hablar de cosas bellas de la vida, te enteraste, la última. No te imaginas lo que pasó. Y empezamos a hablar mal de los demás. Es quebrantamiento para sí. Vamos a ver cómo, en esta clase, hermanos queridos, cómo hablar de los demás causa un problema tremendo para uno mismo. Los labios son lazos para su alma. Es decir, la murmuración, ¿a qué afecta? Al alma. O sea, imagínese estar en este pecado y no darse cuenta. Y su alma quebrantada, su alma destinada para la condenación, porque estos pecados llevan al infierno. Y seguir así, haciendo daño a los demás. El murmurador es alguien que opera para Satanás, no para Dios. Y usted debe preguntarse, ¿para quién sirvo? ¿Sirvo para Dios o le sirvo a Satanás? Porque cuando usted está hablando mal de otra persona, Satanás está contento y dice, ve, mi siervo, qué lindo que habla mal de los demás, míralo.
Mira cómo se expresa de los demás. Hasta inventa cosas, ni yo lo haría. Qué inteligente. ¿A quién está sirviendo usted? Y vamos a estudiar, hermanos queridos, en Números capítulo 12, versículo 1. Y vamos a estudiar la desgracia que produce la murmuración en una familia. No vamos a hablar ni siquiera de la iglesia, hermanos. O sea, qué increíble. Vamos a hablar de la murmuración en la misma familia. Y es la historia de dos hermanos que hablaron detrás, a espaldas de otro hermano. De eso vamos a hablar hoy. Y hermanos queridos, yo creo que Satanás ha romantizado los conceptos. Yo creo que estamos siendo engañados gravemente en este pecado pero tan dañino. No sé si usted ha escuchado eufemismos acerca de la murmuración, como por ejemplo, nos dicen, te cuento una murmuración. No se ha escuchado eso, ¿no es cierto? Pero dice, te tengo un chisme buenísimo. Y como que esa palabra chisme le rebaja la intensidad del pecado. Te tengo el chisme buenísimo del año 2026. Ahora que estamos en el 2026, tengo un buenísimo chisme para ti. Hay otras personas que dicen, es que es transmitir información. Es que yo te digo la verdad, te estoy transmitiendo información. Otros, hermanos queridos, dice, te voy a contar la última. ¿Ha escuchado usted ese? Es que te voy a contar la última. La última murmuración puede ser si el Señor le castiga ese momento, imagínese. Te voy a decir algo, pero te voy a decir en confianza. No vayas a contar a los demás, verás que somos cristianos, ¿no es cierto? Que todo esto quede en estas 4 paredes. Y lo terrible de todo, hermanos queridos, que digan, aquí entre hermanos maduros. Aquí entre hermanos maduros vamos a hablar un asunto, pero como somos maduros es para maduros. ¿Ha escuchado usted eso? Qué grave, ¿verdad? La murmuración. Y por eso sacan los memes en internet, después de hablar toda la tarde del mal de la familia, y el último de todo es cómo cierran la conversación. Y nosotros, ¿quién somos para juzgar? ¿No es cierto? ¿Será que murmuramos, hermanos? Vamos a hablar un poquito de un siervo de Dios llamado Moisés. Moisés, ya cuando era viejito, fue llamado por el Señor. Moisés empieza su historia en Egipto. En Egipto es salvado en las aguas de un genocidio de niños, y él es criado en palacio. Y sus primeros 40 años Moisés vive en Egipto, con todas las comodidades. Tenía sirvientes, tenía las mejores comidas de ese tiempo, las mejores carnes. Imagínense la comida de Egipto. ¿Alguien ha comido la comida de Egipto? ¿Alguien de ustedes? ¿No? Debe ser muy buena porque yo tampoco he comido. Hermanos queridos, imagínense las mejores habitaciones, los mejores cuidados de la época. Ahí fue una cuna del conocimiento antiguo. Ahí están las pirámides de Egipto, maravillas del mundo antiguo. Ahí había bibliotecas, había reyes que dominaban muchos idiomas. Tremendo lo que sucede en Egipto. Y ahí, pues, es criado Moisés, pero tenía un carácter terrible Moisés. Era violento. Por su violencia, Moisés es sacado de Egipto. Bueno, no es sacado, huye de Egipto, con orden de captura, y se va a Madián. Llega a Madián, una zona desértica, y ahí se encuentra con un hombre
de la tierra de Cus, lo que se conoce hoy en día como Etiopía. Y este hombre se llamaba Jetro. Y Jetro tenía una linda negrita, una hija. Y Moisés no se demoró en enamorarse de la cusita. Sí, y le decía, hola mi cusita. Estaba enamorado de ella. Y le pidió la mano y se casó con ella. Y ese es el contexto, hermanos queridos. Moisés se enamora de una negrita muy bonita de la tierra de Cus, de Etiopía. Interesante, ¿no? Pero para entender, vamos a empezar con el versículo 1. Dice Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces María y Aarón, hermanos de Moisés, deciden en 4 paredes empezar a hablar mal de su propio hermano. ¿Usted alguna vez ha sido difamado por su propia familia? No alce la mano, por favor, para no. Pero han hablado mal en contra suya. Muchas veces uno es difamado, es afectado por las conversaciones de otras personas. Y la conversación es una conversación interesante, hermanos. Están hablando mal de la cusita. A María le cae mal la mujer de Moisés. A María le cae mal la mujer de Moisés. Eso pasa el día de hoy, hermanos. ¿Ah? Aquí no pasa eso, ¿verdad? ¿O sí? Que de repente es que me cae mal. La conversación es a espaldas de Moisés. Y el tema de conversación es que es negra. ¿Cómo se va a conseguir negra? ¿Cómo se va a conseguir cusita? Y empiezan a desacreditar a la esposa de Moisés. Y eso es un problema, hermanos, porque cuando alguien empieza a ver los defectos o lo que no le gusta de otras personas, eso va a seguir avanzando. El tema de conversación es que es negrita y nosotros somos, no sé, mestizos. ¿Qué serían ellos? Blancos. Y esa era la conversación. El tema sigue avanzando en el versículo 2 de Números 12. Mire cómo trabaja Satanás en las personas. Números 12:2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y esa conversación que empieza con la mujer avanza en ser más pecaminosa y empiezan a igualarse a Moisés. La conversación es como si solamente él hablara, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Él no es gran cosa. Todos podemos hablar de parte de Dios. Es cierto que él habla de parte de Dios, pero nosotros también podemos. Esa era la conversación. ¿No ha hablado también por nosotros? Y entonces ellos empiezan a igualarse a Moisés, a compararse a Moisés, y se sienten por igual que Moisés. ¿Sabe cuál es el problema aquí? La última frase. Lo oyó Jehová. O sea, Dios estaba escuchando lo que estaban hablando mal de Moisés. Lo escuchó. Vamos al Salmo 139, hermanos. Versículo 4. Si usted cree que lo que dice se queda en las 4 paredes, usted no conoce a Dios. Salmo 139, versículo 4.
Dice, este salmo es precioso. Habla de la naturaleza de Dios. Salmo 139, versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Usted no puede decir, este pecado lo hago a escondidas y nadie me ve. Usted no puede decir, esta fornicación, Dios no se va a dar cuenta. Y esta mentira que nos estamos haciendo es por negocios nomás. No va a pasar nada. Y que esta mala palabra que lo dije es porque solo yo me escuché y no pasa nada. Y que esto que estamos hablando mal de la otra persona es que nadie lo escucha. No, Dios lo está escuchando. Si usted cree en Dios y entiende la naturaleza de Dios, Él sabe lo que usted va a hablar antes que usted lo diga. Imagínese el poder de Dios. Él sabe los pensamientos de ustedes, de cada uno de ustedes en este momento. Si usted está diciendo, qué aburrido, me voy, ojalá se acabe rápido esta reunión. Dios lo sabe. Dios conoce sus pensamientos. Él sabe lo que usted piensa de la otra persona. Él sabe lo que usted piensa de la persona que está al lado. Qué tremendo que es Dios. Cuando vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta de que no podemos ser hipócritas delante de la presencia de Dios. No se puede. No podemos engañar a Dios. Usted puede engañar a su papá, a su mamá. Usted le puede estar robando por ahí en la billetera, ahí sin que nadie se dé cuenta, le puede estar robando ahí, a escondidas. Pero Dios lo está mirando. Usted puede estar sobornando ahí, solamente se dio cuenta la gente, ¿no? La gente de tránsito o dando ¿cómo se llama? La mordida, el soborno a una persona, dice, esa persona nomás se enteró. O usted puede tener relaciones sexuales con alguien que nadie conocemos. Es decir, y usted dice, ahí quedó. ¿Y Dios? Dios que todo lo sabe, que todo lo mira. Tenemos que tener respeto a Dios. Mire lo que dice Mateo 12:36. Por favor, Mateo capítulo 12, versículo 36. Volviendo al contexto de la lengua, de lo que hablamos, de lo que decimos. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De todo lo que usted diga, de todo lo que usted les diga a sus hijos, de todo lo que usted le diga a su esposo o a su esposa, de todo lo que usted le diga al que usted se enojó en la calle, de todo lo que usted habló con otra persona, de todo lo que usted le dijo a su amigo y a su amiga en confianza, de todo lo ocioso, de todo lo pecaminoso que habló su lengua, de eso le va a dar cuenta a Dios en el día del juicio. ¿Y sabe qué es lo más triste de esta historia? Que ellos estaban murmurando de un ser querido, de alguien a quien amaban. Estaban murmurando de su propia familia. A veces los menos pensados que hablan mal de uno es su propia familia, los propios hermanos de la iglesia. ¿Y sabe qué? Aarón era sacerdote. Sacerdote. Y María era profetisa, pero cayeron en este pecado.
Continuaremos en la segunda hora, hermanos queridos. Alabaré a mi Señor, alabaré.